Mi buen amigo Harry, un inglés que vivió durante 8 años en México, específicamente en Jalisco, me contó esta experiencia que vivió junto con su actual esposa. Después de pensarlo y meditarlo mucho, se decidió a emprender esa aventura con la que soñaba desde hacía tiempo, que era visitar México. Esa tierra de la que tanto ha escuchado y visto en tantas películas norteamericanas. En sus primeras 2 semanas allí, conoció a una chica en una reunión de amigos. Todos eran extranjeros, a excepción de María Elena, una chica mexicana. Pasaron la noche charlando sobre sus vidas e intercambiaron sus números telefónicos antes de despedirse. Siguieron viéndose a partir de esa reunión y terminaron siendo pareja 2 semanas después. María Elena era de un pueblo llamado San Sebastián del Oeste, perteneciente a Jalisco si mal no recuerdo. Ella le enseñó mucho a Harry sobre la cultura mexicana, tanto así que satisfizo toda su curiosidad al respecto. Con el tiempo consiguió un trabajo como profesor de inglés, permitiéndole poder residir tranquilamente en dicho país. Durante años, se podría decir que vivieron una vida normal de pareja joven ya que ambos trabajaban y vivían juntos. Solían viajar con cierta frecuencia por todo el país y hasta fuera de él. María Elena quería que Harry conociera el pueblo donde ella se crió. Era curioso que durante años visitando varias zonas del país nunca habían ido a San Sebastián del Oeste, siendo ella de allí. No pasó mucho tiempo hasta que pudieron organizar el viaje. Eran unas 4 horas y media de camino aproximadamente, así que empacaron lo esencial y comenzaron su trayecto. Tenían la intención de hacer algunas paradas por el camino para ir repostando gasolina, conocer un poco más y por supuesto, descansar y hacer el camino más ameno. Ella estaba muy emocionada porque finalmente, él conocería el lugar donde ella nació. Después de unas 5 horas de viaje llegaron al lugar. Habían dejado su casa comenzando la tarde, así que llegaron a última hora del día. El sol ya se había puesto y la noche comenzaba. La familia los estaba esperando. Vivían en una vieja pero bonita casa de 4 habitaciones y un jardín cuya parte trasera daba a una inmensa zona boscosa de árboles frondosos. Pasaron horas hablando y cenando hasta que cada quien se dispuso a dormir. A ellos le dieron la mejor habitación de la casa. Tenía una gran cama, baño interno y un balcón que daba al bosque. Pasada la medianoche ambos caen rendidos en la cama. Después de un par de horas durmiendo, María Elena se despierta y ve a Harry asomado en el balcón. Ella le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? Harry le dice que escuchó la puerta del balcón abriéndose y pensó que era ella que tenía calor, lo cual no tenía sentido porque el aire acondicionado estaba puesto. Seguro la dejamos abierta y no nos dimos cuenta, dijo Elena. Estábamos muy cansados, ¿recuerdas? Probablemente sea eso, dijo Harry. Regresa a la cama y ambos continúan durmiendo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, la madre de ella cuenta que bien temprano cuando salió a comprar huevos, leche y tortillas para desayunar escuchó a un vecino decir que anoche cuando regresaba de cazar vio lo que describe como el cuerpo de un oso de gran tamaño, pero con una cabeza que no correspondía a un oso, sino a un perro salvaje. Al ver al cazador, el animal desapareció entre los árboles. Esto quedó como una anécdota de un vecino al que no se le podía creer todo lo que decía ya que tenía fama de tener problemas con la bebida, aunque, a decir verdad, solo bebía los fines de semana, y estaban a mitad de semana. La siguiente noche se acostaron más temprano porque el día siguiente irían a pasar el día en la hacienda de un amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. Esa misma noche, ocurrió algo difícil de contar. Mientras todos en la casa dormían, un estruendo se oyó en la habitación donde se alojaban los invitados de la casa en ese momento. El padre de María Elena se levantó de repente, alterado y sin saber lo que ocurría se dirige a la habitación donde ella se encuentra y de camino agarra su escopeta. Era una Blazer F-16 que había comprado hace apenas un año, ya que era un aficionado a la cacería y según sus vecinos con muy buena puntería. Con la escopeta cargada, ahora sí, se dirige a la habitación.
Al llegar escucha gritar a Elena y la voz de Harry casi al unísono, además, escucha unos gruñidos. Abre la puerta con rapidez y se encuentra con una escena dantesca. Harry se encontraba forcejeando con un animal enorme, de pelaje negro que el padre de Elena no sabría identificar muy bien, debido a que la lámpara de la habitación se encontraba rota en el suelo. Considerado un hombre alto, de 1,90 m y de unos 100 kilos de peso, Harry no podía con esa bestia. El animal erguido en dos patas tenía a Elena tomada por una pierna como si de un muñeco se tratara, mientras que gruñía y luchaba por sacarse a Harry de encima usando su otro brazo. Intentaba morderlo todo el tiempo, mientras que Harry luchaba por separarse. El golpe seco de las mandíbulas cerrándose repetidamente intentando acabar con Harry se escuchaba en toda la habitación. Sin dudarlo, el padre de Elena apuntó a la bestia y presionó el gatillo. La bala se alojó en el hombro derecho del animal. En cuestión de segundos la criatura soltó a Elena, dejándola caer al suelo y dando un alarido saltó por el balcón perdiéndose entre la vegetación del lugar. Al perderla de vista, el padre de Elena regresa a ayudar a su hija, quien se encuentra llorando, visiblemente alterada entre los brazos de Harry. Por suerte solo tenía un par de arañazos en una pierna. Harry por otra parte tenía heridas más profundas aunque ninguna le hacía correr peligro. La visita a los amigos de la familia quedó pospuesta ese día debido a lo ocurrido la noche anterior. Los vecinos del lugar comenzaron a hablar sobre lo sucedido. Cada vez más personas contaban que tenían tiempo viendo a la enorme criatura en el bosque y en muchas ocasiones merodeando las casas, pero la mayoría de ellos temían contarlo para evitar que se rieran de ellos. En una conversación saliendo de la iglesia, la madre de Elena escuchó que Ramón, el hijo de Francisco el de la bodega, no había ido a ayudar a su padre hoy. Al preguntar el motivo, se dijo que Ramón había sufrido un accidente de casa la noche anterior y estaba en el hospital recuperándose. A Ramón le tenían especial aprecio en casa de la familia de Elena, lo conocían desde pequeño, ambos habían ido juntos a la escuela, habían sido amigos durante la adolescencia y terminaron siendo novios hasta que Elena cumplió la mayoría de edad y decidió irse del pueblo a vivir en la ciudad. Esto había dejado muy mal a Ramón porque él estaba ilusionado con la relación. Pasaron los meses y Ramón se distanció de la familia, empezó a pasar su tiempo con un viejo algo extravagante que vivía retirado del pueblo. Al cabo de un tiempo, Ramón retoma su vida familiar. La gente decía que el viejo era un curandero, otros decían que era un chamán, un simple brujo malo decían otros. Ya en casa, la madre contó lo que había oído al salir de la iglesia. Al oírlo, Elena se puso muy nerviosa, tanto que se retiró a su habitación mientras todos seguían conversando. «¿Te pasa algo, cariño?», dijo Harry. «Nada», dice Elena, «es algo que no sé cómo explicarlo, incluso para mí no tiene sentido. Trata de explicarlo, a ver si te puedo ayudar». Después de calmarse un poco, Elena le dice: «Ese muchacho, Ramón, del que habla mi madre fue mi primer y único novio en el pueblo. Estábamos bien hasta que comenzó a hacer amistad con un anciano de la zona que se dedicaba a cosas muy turbias». «¿Qué quieres decir con turbias, Elena?». «Era un anciano que practicaba la brujería, sacrificaba animales y hacía todo tipo de trabajos oscuros por encargo». «¿Y eso qué tiene que ver con tu estado en este momento?», dice Harry. «Bueno, te parecerá absurdo lo que te diré, pero cuando decidí dejar a Ramón fue cuando lo encontré en casa del anciano, donde le practicaban un ritual muy desagradable que involucraba cadáveres de animales y unas oraciones en una lengua extraña que no entendía. Creo que provenía de la antigua lengua maya porque algunas me sonaron de cuando nos enseñaron historia en la escuela. Lo esperé en el camino de regreso a casa, le pregunté qué hacía involucrándose con ese anciano, que era peligroso. A lo que respondió que no me preocupara, que el anciano le prometió que con ese ritual tendría todo el éxito en la vida y que además le había otorgado la protección de un nahual que lo ayudaría a obtener todo lo que quisiera». «Sigo sin entender, Elena», dijo Harry. «Pues, que poco antes del incidente con el animal que irrumpió en la habitación mientras dormíamos, escuché que me decían, volverás a ser mía».
y a los pocos segundos el animal me agarró por el brazo y ocurrió todo lo que vivimos anoche. No pensarás que ese chico ha podido convertirse en eso que nos atacó anoche, ¿cierto? No lo sé, solo te digo que todo esto es muy extraño y antinatural. Quisiera irme a casa cuanto antes, le dijo ella. Al día siguiente ambos se despidieron de la familia y comenzaron su regreso a casa. Durante el camino ella no habló mucho, pero según cuenta Harry en los días siguientes ella trataba de hablar del tema con mucho cuidado, ya que no sabría cómo podía reaccionar él. Según me contó mi buen amigo, intentaba convencerlo de que su expareja era capaz de convertirse en ese animal de inmensurable estatura. Dentro del patrón de pensamiento conservador de un inglés, para Harry esto no tenía sentido, lo veía como parte del folclore mexicano y nada más. Pero en nuestra conversación me dijo que debido a lo nerviosa que se ponía su mujer al hablar del tema, él decidió averiguar con su suegra cómo se había lastimado ese tal Ramón al estar de cacería. La respuesta lo dejó desconcertado, al parecer se había disparado sin querer en el hombro derecho, el mismo lugar donde su suegro había herido a ese animal que intentaba raptar a su mujer y herirlo de muerte.